Hola, buenas tardes. Soy el doctor Ayala, nefrólogo de Clínica Alemana. Hoy día vamos a tratar el tema del síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se caracteriza por la existencia de proliferación a nivel del glomérulo en diferentes áreas. La característica más común del síndrome nefrítico es la presencia de hematuria en el examen de orina. Hay 4 patrones de proliferación glomerular que se asocian a síndrome nefrítico. El primero, que está acá arriba, es una proliferación de la membrana, donde lo más característico es que la membrana se duplica y hay un doble contorno, producto de la inflamación a nivel capilar. Hay también otro patrón que se refiere a la proliferación del mesangio. Aquí las células mesangiales aumentan en cantidad y eso se hace visible en la microscopía de luz. También hay otro tipo de proliferación que se llama proliferación extracapilar y que también se conoce como proliferación de tipo crescéntica, que es esta proliferación de células que ocurre en el espacio urinario. Y finalmente, una cuarta tipo de proliferación que se conoce como proliferación endocapilar, donde las células inflamatorias se agolpan y ocluyen el capilar completamente. Las características del síndrome nefrítico se pueden resumir en estas 5 verdades. Primero, hay presencia de hematuria glomerular. Y cuando hablamos de hematuria glomerular, hablamos de hematuria con dismorfia, y por eso yo les muestro aquí les recuerdo, el tipo de dismorfia más específico, que es la formación de estos glóbulos rojos que se llaman acantocitos. Aquí abajo, además, le he puesto un cilindro hemático que también da cuenta, entonces, de que la hematuria es de origen renal. Segundo, hay proteinuria variable en cantidad. En general, subnefrótica, es decir, menos de 3,5 gramos al día. Y entonces está en torno a estos valores que aquí les muestro. 1,5, 2,5. Pero también puede ser más. La hipertensión puede estar presente, pero no siempre. Puede haber falla renal, que se caracteriza entonces por un alza de la creatinina, y hay edema, por aumento del volumen extracelular. Este es un edema un poquito más duro, muchas veces facial, pero que se diferencia del edema del síndrome nefrótico, que es más blando. La patogenia del síndrome nefrítico se debe a procesos, en el fondo, inmunológicos. Lo primero y más frecuente, hay depósitos de complejo inmune y actividad del complemento en los espacios subendoteliales y del mesangio, que están aquí señalados. Además, puede haber otro tipo de patogenia, como es la aparición de anticuerpos circulantes antimembrana basal, que dañan a la membrana basal del glomérulo. Puede ser también producto de anticuerpos antiantígenos
del citoplasma de los neutrófilos, que se conoce con el nombre de ANCA. También puede haber activación de la vía alterna del complemento como expresión de daño glomerular. Y finalmente puede haber también daño endotelial como expresión de daño y productor de un síndrome nefrítico. Vamos a partir por el patrón mesangial. Lo más característico de este patrón se da en la nefropatía por depósito de IgA o enfermedad de Berger. También se puede observar en la nefritis lúpica tipo 2 o clase 2 tal vez, que lo vamos a ver más adelante. Aquí puse esta especie de ovillo que está marcando el lugar de la proliferación, que es en el mesangio. Aumenta la célula y aparecen complejos inmunes en esta zona. Voy a ilustrar este caso, este patrón con este caso. Se trata de un hombre de 23 años, sano, asintomático, normotenso, en control de rutina. Los exámenes de ese control aparece aquí un leve aumento de la creatinina plasmática, la albúmina es normal, el colesterol también es normal, y en el examen de orina hay un poco de proteinuria, 1,5 gramos en 24 horas, hay hematuria. El complemento, el C3 está un poquito bajo, pero el C4 está normal, inmunoglobulina levemente aumentada, anticuerpos antinucleares negativos y ANCA negativos. Y estas son las biopsias del paciente. Observamos acá, si lo vemos con detención, que algunas zonas que corresponden al mesangio están un poquito más prominentes y hay un poquito más cantidades de células. Ahí, por acá. Y hay además una proliferación endocapilar en este sector muy pequeña. En inmunofluorescencia tenemos aquí una posibilidad marcada de IgA en el mesangio, este típico patrón de depósito mesangial que tiene esta forma de como conglomerado, ¿sí? No se marca el capilar, la redondez del capilar, sino más bien se marca aquí las áreas del mesangio. Y en esta microscopía electrónica observamos entonces depósitos de complejos inmunes en el mesangio, que es esta zona acá señalada. Aquí tenemos el mismo paciente con su evolución. Esto es una evolución de casi 11 años, en el cual ustedes pueden ver que prácticamente el paciente se ha mantenido bastante estable en el tiempo, con algunas pequeñas fluctuaciones, sobre todo en relación a la proteinuria aquí, pero la escala de proteinuria, esto es 2 gramos, 2 gramos acá, 2,5, es decir, una proteinuria siempre en rango subnefrótico. La presión arterial también, aquí está marcado el límite máximo normal de la sistólica y de la diastólica, se maneja en un límite bastante adecuado, y la creatinina, pequeñas fluctuaciones de la creatinina en algún momento, pero en términos bien generales podríamos decir que se mantiene con un valor bastante similar, a pesar del tiempo de evolución.
les mostraba antes, les hacía mención de la proteinuria, que son estas barritas de color verde, y hay periodos en que tienen más proteinuria y aquí también hay periodos que tienen bastante poca proteinuria. Ahora último, la verdad, los últimos años de control, la verdad es que la proteinuria es casi cero. Así que diría yo que esto es una buena evolución del paciente. Y el tratamiento consistió básicamente en uso de los sartán, valsartán, enalaprilo acá, básicamente para hacer un buen control de su presión y de alguna manera disminuir la presión intracapilar de los glomérulos y de esa manera en el fondo intentar disminuir la proteinuria, el grado de proteinuria que tiene el paciente. La nefropatía por depósito de IgA es la glomerulonefritis probablemente más frecuente en el mundo. Inciden factores regionales y genéticos. Si ustedes ven aquí en el mapa mundial, hay zonas donde hay más y hay zonas donde hay menos. La patogenia de esta nefropatía son pacientes que producen inmunoglobulina A1 deficitaria en galactosa, que son en estas regiones, ¿no? Donde la inmunoglobulina, esta es la cadena pesada, y esta es la cadena liviana acá, y esta es la zona donde los brazos de la inmunoglobulina se abren o se cierran. En esa zona entonces no hay suficiente galactosa y por lo tanto entonces se produce una reacción antígeno-anticuerpo y formación de complejo inmune, es decir, un anticuerpo anti-IgA1 deficitaria de galactosa. Este depósito complejo entonces va al mesangio, se instala ahí, se produce activación del complemento y proliferación mesangial. La evolución clínica es muy variable. Puede haber hematuria microscópica asintomática hasta, en el otro espectro, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Con crecientes, la vamos a ver al final, y deterioro rápido de la función. Lo habitual, sin embargo, es que la evolución sea crónica, por muchos años, indolente y general de buen pronóstico, salvo algunas condiciones en que uno supone que las cosas pueden ir un poco peor. ¿Cuáles son estas condiciones? Que el paciente tenga mucha proteinuria, o que tenga más proteinuria que lo adecuado. Estamos hablando de proteinurias sobre 1 gramo, 2 gramos. Presión arterial alta, que es difícil de repente controlar. Y que la biopsia muestre signos de cronicidad. Hay una forma de presentación que es muy curiosa y que produce en los pacientes que la sufren mucha alarma, porque sucede que a veces que el paciente tiene hematuria macroscópica evidente asociada a una infección mucosa, una faringitis, por ejemplo, que se conoce entonces como una sinfaringitis, en el sentido que es sincrónica a la hematuria, a diferencia de lo que es la hematuria que sobreviene en pacientes con glomerulonefritis postinfecciosa, que es después de tener la faringitis. Aquí no, es simultánea. Y a veces esta hematuria macroscópica se acompaña de una injuria renal aguda, con falla renal, alza de la creatinina, pero es decir, la mayoría de las veces, casi siempre, completamente reversible, y es una forma de presentación.
rara es una recuperación espontánea de la enfermedad y por lo tanto entonces estamos en presencia de una enfermedad crónica. El tratamiento en general de la enfermedad de Berger o por depósitos de IgA, diría yo que tiene más bien que ver con el tratamiento general que uno le puede hacer al paciente, no específico a la enfermedad, porque la verdad que no hay muchas cosas que ofrecer. Y por eso he puesto aquí esta tabla para también hablar del tratamiento general de la glomerulopatía, que tiene que ver con el tratamiento de la presión arterial y sus controles, que también se relacionan mucho con el nivel y el grado de proteinuria que el paciente tiene. Es decir, pacientes que tienen proteinuria menos de 1 gramo al día, estamos hablando aquí de todo tipo de enfermedades glomerulares, lo ideal es tener el paciente en control con presiones en ese orden, pero si la proteinuria es mayor que 1 gramo, somos más insistentes y tratamos de bajar todavía más la presión. También es importante bajar la proteinuria porque esto es claramente beneficioso para la sobrevida del riñón. Bajar la proteinuria a menos de 1 gramo al día. Tanto el tratamiento de la presión como la baja de la proteinuria, que tiene que ver con la baja de la presión intracapilar del glomérulo, se consigue con inhibidores de la IEK o bloqueadores de ARA2. También es importante insistir en dietas con baja contenido proteico, ojalá 0,8 gramos por kilo por día, control de ingesta de sal, control de otros componentes del síndrome metabólico, como son dislipidemia, resistencia a la insulina, suspender el tabaco y hacer ejercicio apropiado. También importante controlar el peso, obviamente. El segundo patrón que les quiero mostrar es el patrón endocapilar. Y aquí voy a usar un clásico de la nefrología, que es la glomerulonefritis aguda postinfecciosa o postestreptocócica, que hoy por hoy se ve muy rara vez, por lo menos en Chile, y que hay ha ido cambiando esto y se habla entonces de una glomerulonefritis más bien asociada a otro tipo de infecciones y no post-estreptocócica. Me fui un poquito muy rápido. Quería mostrarles aquí que el patrón de compromiso endocapilar se refiere a este esquema acá. Es decir, el capilar se llena de células inflamatorias, se ocluye y en general entonces baja la velocidad de filtración por esa razón, en el fondo. Y aquí les voy a mostrar un segundo caso, que se trata de una mujer de 16 años que consulta por edema periorbital y orina de colores café oscuro. 2 semanas antes había tenido una odinofagia y fiebre y 3 días en cama después de 3 días en cama se mejoró. Y al ingreso, cuando fue a pedir ayuda médica, estaba un poco hipertensa, tenía edema facial, tenía un poquito de congestión faríngea, y el examen de función renal tenía una creatinina de 2,1, que obviamente es alta para ella, un nitrógeno ureico de 32, la albúmina plasmática estaba normal, había un poco de proteinuria, había hematuria, y el sedimento mostraba glóbulos rojos dismórficos y acantocitos. También habían cilindros granulosos y cilindros hemáticos. El índice de proteína creatininuria era de 1,1 miligramos por miligramo. En el fondo esto es equivalente a
1 gramo de pérdida de proteína por día. Y aquí es la biopsia. La biopsia, lo que llama la atención acá, que es un glomérulo que está completamente infiltrado de células. Ustedes no reconocen los capilares. Si ustedes comparan este glomérulo que es normal, donde se ve su arquitectura tan delicada acá, como unos encajes acá, ¿no? Y harto aire entre asa y asa. Aquí está completamente esto pesado, con células inflamatorias. Y si ustedes miran con más detención, pueden adivinar acá que estas son asas capilares acá. Aquí hay presencia de glóbulos rojos, y junto con estos glóbulos rojos hay estas otras células que ocluyen completamente el capilar, y algunas de ellas en el fondo son polimorfonucleares, en el fondo, con su núcleo característico. Obviamente este glomérulo en estas condiciones puede filtrar poco, y es por esa razón, en el fondo, que los pacientes tienen alza de la creatinina. Aquí no es la misma biopsia, pero aquí se observa el depósito de inmunoglobulinas de tipo G en todo el área glomerular. Y acá abajo, en la microscopía electrónica, ustedes pueden observar depósitos de complejo inmune que están por debajo del epitelio. Aquí está la membrana basal, aquí están los podocitos, con las células epiteliales, y entre el epitelio acá, o el podocito, y la membrana basal, tienen estos depósitos oscuros acá, marcados por una D, y estos son los típicos humps que se observan en la glomerulonefritis postestreptocócica o infecciosa, o polinfecciosa, o asociada a infección. Estos depósitos obviamente no son los responsables de esta inflamación a nivel del asa capilar. Probablemente son estos depósitos minúsculos que se ven aquí, que están entre la membrana basal y el endotelio, los que son responsables de la inflamación. Estos son parecidos a lo que sucede en la nefropatía membranosa, pero se llaman, en este caso, se llaman humps, y son mucho más grandes que lo que se observa en la nefropatía membranosa. Y aquí hice este esquema de lo que uno observaba en los pacientes con glomerulonefritis aguda, en este caso postestreptocócica, y la clínica tan característica que tenían en el fondo. Inicialmente tenían su infección, podían tener una faringitis por estreptococo, podrían tener un impético, una lesión en la piel, también por estreptococo, y pasaban algunos días, para el caso de la faringitis 7 a 14 días, para el caso del impético 2 a 4 semanas, y llegaba un momento en que aparecía el cuadro clínico de la glomerulonefritis aguda. Aparecía un síndrome nefrítico, el paciente aparecía edema progresivo, sobre todo en la cara, aparecía alza de presión, aparecía hematuria, inicialmente muchas veces una hematuria macroscópica, como lo describía la paciente, y proteinuria. Proteinuria en un rango de síndrome nefrítico. Pasaban los días y al cabo de 10 a 14 días el cuadro empezaba a ceder, había un periodo de recuperación lenta, pero finalmente el paciente se mejoraba de su síndrome nefrítico, y lo único que se observaba en el tiempo, un poquito de hematuria que se iba agotando a medida que pasaban los meses, y la proteinuria en el mismo sentido.
Junto a eso había el complemento, que normalmente inicialmente era normal. Al momento de iniciar los síntomas, el complemento baja, hay un periodo de hipocomplementemia y posteriormente el complemento se recupera. Este cuadro clínico tan característico hoy por hoy prácticamente no se ve. Eso es porque han mejorado las condiciones sanitarias y la atención médica en el país. Este cuadro se veía mucho más frecuente en niños. Muchas veces entonces uno quería tener el cultivo positivo de estos streptococos, pero de repente era un tema difícil de conseguirlo y se pedía siempre antistreptolicina O para tener un marcador serológico de la presencia de esta infección. Este cuadro en general se trataba más bien observando al paciente, régimen sin sal, uso de diuréticos para controlar el edema y la hipertensión. En general tenía una buena evolución. No se usaba tratamiento ni con corticoides ni con inmunosupresión. Esto se mejoraba solo. En general, este tipo de pacientes tampoco uno le hacía biopsia renal porque el cuadro era como muy característico. Y lo que sí se hacía era colocar antibióticos para erradicar este streptococo. Y fíjese acá en este trabajo que se hizo en 2004, donde se muestra la frecuencia, la incidencia de glomerulonefritis aguda post-streptocócica aquí en Chile. Los valores acá, obviamente el valor pica acá se produjo aquí en la época, en la década de los 80, me tocó esto vivirlo, y ya en la década del 90 la incidencia bajó casi 10 veces lo que se veía en la década del 80. Ahora lo que vemos es glomerulonefritis más bien aguda, que hablamos de postinfecciosa. Esto ha ido apareciendo con más frecuencia. Se observa actualmente ya no en niños, sino en adultos mayores, básicamente que tienen comorbilidades, pacientes diabéticos, con otras patologías. Y el diagnóstico muchas veces es simultáneo. En el fondo se hace el diagnóstico de nefritis y se hace además el diagnóstico de una infección, en el fondo, que es intercurrente en el mismo momento. Muchas veces de estas son infecciones por estafilococo, ya no estreptococo. Tiene una histología muy similar a la que le acabo de presentar, y aquí sí, en vez de IgG, que era lo característico en el post-streptocócico, aquí muchas veces uno observa depósitos de IgA. El complemento tampoco baja tanto y de una manera tan generalizada. Estos pacientes de repente no tienen hipocomplementemia, entonces realmente el diagnóstico se hace más difícil en el fondo. Y el pronóstico en este caso es más reservado. Y eso lo vamos a ver acá. Este es un trabajo, un trabajo clínico donde se vio la evolución de 86 adultos que tuvieron una glomerulonefritis postinfecciosa. Y el trabajo está titulado de esta manera, postinfecciosa en la era moderna. Y aquí hay datos interesantes. El primer dato interesante es que obviamente el rango de edad, esto se da mucho más frecuentemente en personas sobre 50 a 55 años, que son estas dos últimas. Estos son mayores de 64 años. Es básicamente una enfermedad de adultos, más bien. La causa de la infección uno la encuentra en otras partes del cuerpo. Estamos hablando aquí de infecciones respiratorias, infecciones de piel, infecciones pulmonares, endocarditis bacteriana. Hay un grupo de pacientes que, a pesar de que existe desde el punto de vista histológico, el diagnóstico probablemente es postinfeccioso, no se encuentra la infección. Y la faringitis y todas esas cosas, en el fondo,
tienen ya menos preponderancia. Y aquí estamos hablando de la evolución de estos pacientes. En la postestreptocócica, en general, todo el mundo se recupera y queda sin secuela. En este tipo de pacientes la situación no es tan así. Aproximadamente la mitad se recupera, pero hay pacientes que quedan con enfermedad renal crónica, que se puede agregar a la enfermedad más renal crónica que ya tenían de base. Hay un porcentaje que pacientes que evolucionan hacia una enfermedad renal crónica etapa 5 en el fondo, y probablemente muchos de ellos tienen que dializarse. Hay pacientes incluso que se mueren. El tercer patrón que les quiero presentar es este patrón que se llama patrón membrano proliferativo. Hay 3 sitios donde se produce proliferación o inflamación. Se produce en el mesangio, se produce en las asas capilares y también se produce aquí a nivel de membrana basal con la aparición de un doble contorno. Se produce aquí inflamación, se separa el endotelio de la membrana basal y se produce neoformación de membrana, infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes o enfermedades malignas. La segunda causa son depósitos dominantemente de complemento, en el fondo, de C3. Hay a veces depósitos asociados a esto, pocos depósitos de inmunoglobulina, pero son en orden por lo menos 2 veces en cantidad inferior al C3. ¿Qué pasa acá? Aquí lo que se ha visto es que lo que hay es una desregulación de la vía alterna del complemento. Y esto se produce por mutación de proteínas de la vía alterna o anticuerpos que atacan a reguladores de la vía alterna. Cuando hay estas mutaciones de estas proteínas de la vía alterna o anticuerpos contra los reguladores, esto de repente se puede acelerar y entonces se produce una cascada del complemento que termina por acumularse en el glomérulo y producir entonces este patrón que le estoy contando. Además, un tercer evento que puede eventualmente producir este mismo patrón es por daño endotelial. Estamos hablando aquí de microangiopatía trombótica. La presentación de esto es variable. Hay pacientes que hacen una mezcla de síndrome nefrítico y nefrótico. Aquí hay una microscopía de luz en que se los puse aquí para mostrarle que esto es un patrón membrano proliferativo. Hay, si ustedes se observan aquí, la membrana basal está doble acá. Hay una doble contorno acá y eso entonces es patrón neumónico de este patrón. Actualmente esta glomerulonefritis membrano proliferativa, que así se llama, ha sufrido cambios desde el punto de vista de la aproximación que se tiene para explicar lo que sucede. Y entonces podemos decir lo siguiente, que según lo que indica o lo que muestra el estudio con inmunofluorescencia, podemos encontrar estos dos patrones, ¿no es cierto? Depósitos de inmunoglobulina y complemento que se observan en el estudio por inmunofluorescencia de la muestra, y entonces tenemos estas posibilidades diagnósticas acá. Si el depósito de inmunoglobulinas y complemento sugiere monoclonalidad, es decir, que las inmunoglobulinas provengan exclusivamente de un clon
Estamos entonces en presencia de una gamopatía monoclonal y tenemos que pensar en un mieloma múltiple o una enfermedad linfoproliferativa. Si por otro lado el estudio muestra que hay policlonalidad en el fondo, podemos pensar de que estamos en presencia de una infección o de alguna enfermedad autoinmune. Y aquí están las posibilidades de infección, en el fondo, virus C, es importante, también virus B, virus de la hepatitis B, ¿no? Y virus de hepatitis C, endocarditis, absceso. O en el caso de las enfermedades autoinmunes, lupus, Sjögren, son enfermedades posibles. Ahora, si no tenemos o tenemos muy poca inmunoglobulina o nada de inmunoglobulina, pero básicamente depósitos de C3, estamos en presencia de lo que se conoce como glomerulonefritis por C3 o otra variable es la enfermedad por depósitos densos. Y aquí entonces, vuelvo a repetir lo que ya dije en el fondo, esto se trata de una desregulación de la vía alterna del complemento por mutaciones o autoanticuerpos. Aquí hay una microscopía electrónica que muestra este depósito denso que tiene esta forma de prácticamente como de una salchicha que corresponde a un paciente que tiene una enfermedad por depósito denso. Si no hay C3 y tampoco hay inmunoglobulina, estamos en presencia entonces de probablemente un daño endotelial producto de una microangiopatía trombótica, y aquí entonces estamos pensando en síndrome antifosfolípido, síndrome hemolítico urémico o un TTP. Este slide se los muestro para que logren entender que cuando uno habla de cómo se sabe si el depósito de la inmunoglobulina viene de un depósito policlonal o monoclonal. Y aquí, con esto quiero de alguna manera mostrarles cómo se hace esto. Aquí, el paciente, ¿no es cierto?, tiene obviamente una glomerulonefritis membrana proliferativa. Entonces se hacen estudios con inmunofluorescencia. Y aquí tenemos, entonces, tiene una IgG positiva, eso sabíamos, ¿no es cierto?, por depósito de IgG. Pero cuando se estudia cadena liviana, aquí tiene lambda, es intensamente positivo, y aquí es cadena kappa, y esto más bien es background, no es positividad, y por lo tanto entonces se informa como negativo. Entonces, estamos aquí efectivamente en presencia de una membrana proliferativa secundaria de depósito de inmunoglobulina, pero monoclonal. ¿Por qué monoclonal? Porque se produce solamente lambda. Si fuera policlonal, hubiera lambda positiva y también kappa positiva, pero aquí no. Y eso entonces permite el diagnóstico. El tratamiento entonces para esta glomerulonefritis membrana proliferativa, en el caso de las infecciones, hay que tratar la infección. En el caso de las enfermedades autoinmunes que producen este patrón, hay que tratar la enfermedad autoinmune. Y en el caso de la gamopatía monoclonal y disproteinemia, mieloma múltiple, hay que tratar la disproteinemia. Junto con eso, a veces es necesario tratar también de una manera específica el daño glomerular. Especialmente diría yo cuando este patrón en el fondo se acompaña de una proliferación extracapilar que la vamos a ver al final. Y si no hay ninguna de estas y estamos en presencia de una glomerulonefritis por C3 o por enfermedad de depósito denso, tenemos que, si se demuestra, y para eso en el fondo se necesita en el fondo un laboratorio muy especializado, si se determina que posiblemente la causa de esta enfermedad sea por anticuerpos contra las proteínas reguladoras de la vía alterna, lo que hay que hacer es usar inmunosupresores, y al inmunosuprimir estos anticuerpos, estos autoanticuerpos, en el fondo,
la vía alterna tiende a normalizarse. Ahora, si es por mutación, esto no tiene tratamiento, lo único lo que hay que hacer en el fondo es usar medicamentos que logren bloquear la cascada del complemento, como este biológico, el eculizumab. Vamos aquí a pasar al lupus eritematoso sistémico, porque es una enfermedad que permite explicar una serie de situaciones y imaginarse de una manera más como global lo que sucede en la enfermedad glomerular. Es una condición autoinmune que genera anticuerpos patogénicos y hay una desregulación del sistema inmune y una inflamación crónica. Ahora, en el lupus, ustedes saben, puede afectar cualquier órgano y el compromiso renal es frecuente, más del 50%, 50-60%, depende de las casuísticas. Afecta preferentemente a mujeres, en esta proporción o más. Y el daño renal es por depósito de complejo inmune, que son inmunoglobulinas y complementos. Y siempre la presencia de anticuerpos antinucleares, que uno lo puede confirmar con una serología positiva. En el caso específico de la nefropatía lúpica, estos autoanticuerpos y sus antígenos se forman un complejo inmune. Estos complejos inmunes se depositan en el glomérulo, tanto en el mesangio, en el subendotelio, como en el subepitelio, y producen una respuesta inflamatoria. Y esto, al final, uno lo puede clasificar como una glomerulonephritis inducida por complejo inmune. El patrón histológico es variado y puede ir cambiando. Es decir, un paciente puede inicialmente enfermarse con una nefropatía lúpica con un patrón mesangial y puede esto variar en el tiempo y transformarse en una membrana proliferativa. El diagnóstico se hace mediante una biopsia renal. Uno puede tener sospecha, pero el diagnóstico final y saber categorizar exactamente lo que está pasando se hace con una biopsia renal. Ahora, ¿cuándo biopsiar? Cuando hay evidencia de compromiso renal. Y las evidencias son disminución de la velocidad de filtración o aumento de la creatinina. También, muy importante, la presencia de proteinuria. Es decir, más de 500 miligramos por día de pérdida puede decir que probablemente hay un compromiso renal y vale la pena estudiar. El lupus produce en el riñón todos los patrones de inflamación, de proliferación que uno le puede tocar ver. Desde cosas mínimas, como está aquí al principio, que es lo único que se observa en el fondo son depósitos de complejo inmune en el mesangio, pero el glomérulo, de mirarlo, parece normal, hasta proliferaciones difusas y comprometen en el fondo tanto mesangio, capilar y extracapilar. Entonces, tenemos entonces toda esta evolución posible en el fondo. Tanto la clase 3 y la clase 4 son proliferaciones endocapilares y extracapilares que en general tienen un tratamiento muy parecido en el fondo. La clase 3 es un estado más leve de lo que es la clase 4, pero para efectos prácticos son tratadas como similares. Incluso tenemos la posibilidad de una nefropatía membranosa por lupus, donde el depósito, donde aquí no hay mayor grado de proliferación, sino solamente lo que se observan son depósitos inmunes
subepiteliales que producen la proteinuria y el síndrome nefrótico. Bueno, y finalmente, si las cosas van mal, se puede producir al final esta clase 6, que sencillamente es la esclerosis glomerular, y aquí prácticamente no hay nada que hacer. Con paciencia leer acá cada una de estos pequeñas descripciones del hallazgo histopatológico de cada una de estas clases. Me interesa también mostrarles que cada una de estas clases, desde la mínima hasta la más avanzada, que podría ser la clase 4, el compromiso renal va como en aumento, ¿no? Y entonces, si en la clase 2 esto se parece mucho a una enfermedad de Bergera, en el fondo, que básicamente lo que tiene es hematuria microscópica y un poquito de proteinuria y nada más que eso. Después, si uno pasa a la clase 3 o 4, en el fondo las cosas se van empeorando y entonces hay hipertensión, puede haber aumento de la creatinina, por ejemplo, puede haber incluso proteinuria en rango nefrótico y en forma severa, sencillamente puede encontrar cualquier cosa en el fondo. El tratamiento de la nefritis lúpica en general, así en muy grandes rasgos, tiene como dos momentos. En el fondo. El primero, lo que uno quiere hacer es frenar la inflamación, y eso se usa entonces dosis altas de corticoides, metilprednisolona, asociado a inmunosupresores. Hay otros esquemas acá, aquí me faltó un coma, esto es 3,5. Y esto es lo que se llama fase de inducción, muy parecido a lo que se hace en el tratamiento oncológico, ¿no? Fase de inducción, 3 a 6 meses. Una vez que la cosa se controla, en general al tercer o cuarto mes uno puede decir que si la enfermedad está en fase de control, uno entonces cambia a una fase de mantención, en el fondo, para que la enfermedad termine por estabilizarse y no volver a brotar. Pero esto se mantiene solamente por muchos meses, ¿no? Hasta que el paciente en definitiva lo deje sin tratamiento. Quiero mostrarle este otro caso clínico, que se trata de un hombre de 30 años que fue fumador y que no tenía mayor antecedente, una persona relativamente sana. El problema es que 4 días antes, 5 días antes, empezó con compromiso de estado general, mialgia, tos, hemoptisis, y la orina le pareció rara porque estaba de color rojiza, cafezosa. Se hospitaliza, el paciente estuvo hospitalizado en la clínica alemana, estaba un poco febril, había un poquito de crepitación en las fases pulmonares, y en el laboratorio tenía esto, un poquito de falla renal, creatinina 1,9, la albúmina normal, colesterol también normal, un poquito anemia, un poquito de leucocitosis, velocidad de sedimentación elevada, significa que obviamente el paciente estaba inflamado, y la hematuria, y el examen de orina tenía hematuria. Habían glóbulos rojos dismórficos, tenía cilindros con hemoglobina, que es equivalente a tener cilindros hemáticos, y su proteinuria estaba aquí casi en 3 gramos por día, nosotros. Una proteinuria subnefrótica, pero consistente. El complemento normal, ANA normal, ANCA, P y C negativos, anticuerpos antimembrana nasal positivo. Cirugía para hepatitis B, C y HIV, todo negativo. Y en la radiografía de tórax tenía un infiltrado basal derecho. ¿Qué se hizo a este paciente? Biopsia renal. ¿Y qué se encontró? Esto. Se encontró un ejemplo, pero tenía más glomérulos y la verdad que tenía compromiso sobre el 60% de los glomérulos. Y aquí lo que se observa en el fondo, lo que se conoce como proliferación extracapilar. Extracapilar. Está por fuera de los capilares. Está entre el límite de la cápsula de Bowman y los capilares. Y por eso se habla entonces de proliferación extracapilar. Y se ve aquí el ovillo glomerular que está medio aplastado por esta proliferación de células.
que cree como una creciente, igual que la luna creciente. Yeah. Y el estudio con inmunofluorescencia muestra esto, muestra este dibujo perfecto de la membrana basal. Incluso ustedes pueden aquí adivinar el grosor de la membrana basal en relación al corte. Y esto es depósitos lineales de inmunoglobulina que hacen el diagnóstico de enfermedad por anticuerpos antimembrana basal. Y entonces aquí estamos frente a este otro patrón, que es un patrón de proliferación extracapilar. Para que este patrón exista, tiene que necesariamente haberse producido un daño de la membrana basal en alguno de los capilares del glomérulo. Este pequeño daño permite en el fondo que las proteínas plasmáticas se filtren al espacio urinario, se filtra fibrina, y esa contaminación produce entonces proliferación de las células epiteliales parietales, que son estas acá, empiezan a multiplicarse, y junto con esto aparece entonces la entrada de macrófagos y monocitos y se produce la creciente. Y esto va rápido, y esto entonces se llama enfermedad de Kuhn-Pasteur. La verdad que para hablar de enfermedad de Kuhn-Pasteur tiene que haber además un síndrome de riñón-pulmón, es decir, con compromiso renal y pulmonar. Ahora, ¿cómo se produce esto? Se produce porque se genera un anticuerpo contra el epitopo del colágeno 4 tipo alfa 3 en el fondo. Es probable que estos epitopos en el fondo se exterioricen y se hagan antigénicamente presentes, y entonces al exponerse aparece entonces el anticuerpo, y entonces se produce ahí un daño en la membrana basal, tanto del riñón, que puede ser solamente ahí, o también del pulmón, porque la membrana basal del riñón y del pulmón son muy similares en su estructura, y por lo tanto entonces el paciente tiene este doble problema. Se ve en pacientes hombres jóvenes, y también un grupo de mujeres mayores también lo puede hacer, y son enfermedades poco frecuentes. Y en la clínica es muy parecida a lo que dice lo que salía en la historia del paciente: síntomas gripales inicialmente, fiebre, tos, disnea y hemoptisis. Por eso se habla de síndrome riñón-pulmón, hematuria y hemoptisis. Y en el laboratorio se observa un sedimento urinario que es activo, que hay hematuria, de origen glomerular, tiene anticuerpos antimembrana basal, que se observa en un 90% de estos pacientes. Algunos de ellos se acompaña de ANCA positivo también, que tiene que ver con la recidiva de la enfermedad, y es un dato importante para evaluar la evolución del paciente. Y el complemento es normal. En el escáner de tórax se observa hemorragia alveolar, y la biopsia renal sirve como para confirmar la sospecha. Aquí, de diapositivo, lo que quiero poner el acento es que este tipo de pacientes están frente a una urgencia nefrológica, y hay que partir el tratamiento lo antes posible, a pesar de que uno no tenga todas las claves clínicas en el fondo sobre la mesa. Si llegan tarde con el tratamiento, el paciente va a quedar sin riñón, y entonces eso es malo. Fíjense, pacientes que ustedes empiezan el tratamiento estando ya en diálisis, perdieron la función renal, están en diálisis, y ustedes entran con un tratamiento porque hacen el diagnóstico, la probabilidad de que ese riñón en el fondo sobreviva son casi cero. Ahora, si la función inicial, cuando ustedes lo ven, es un poco mejor, y un poquito mejor nomás, pero por Dios que es importante, la sobrevida del riñón es bastante buena, porque para esto hay tratamiento. Se usa corticoides, se usa ciclofamida y se usa plasmaféresis para retirar en el fondo los anticuerpos antimembrana basal. El paciente se recupera, y eso es muy bueno. De no, se liquida el riñón. También hay una glomerulonefritis crescéntica asociada a depósitos de inmunoglobulina. Entonces, yo lo que quiero que aquí
hagan el switch de este patrón de crescénticas con el patrón que le acabo de mostrar de membrana proliferativa, porque son las mismas patologías. Una glomerulonefritis membrana proliferativa puede, por el grado de inflamación, transformarse en crescéntica. Son las mismas condiciones por inmunoglobulina, complemento y formación de un complejo inmune. Como estamos aquí en presencia de una situación apremiante, es muy útil tener claro de que esto, parte de los diagnósticos diferenciales los pueden hacer en base al complemento. Hay condiciones aquí que tienen complemento bajo, postinfecciosa, el lupus, la crioglobulinemia asociada a hepatitis C. Y hay nefropatías como la IgA que puede producir esto, o Schönlein que son parientes, el complemento es normal. Aquí en crioglobulinemia también uno pide crioglobulina, eso se puede medir, y entonces uno puede llegar a hacer diagnósticos más precisos e intentar tratamientos también más específicos. Pero siempre cuando hay creciente, uno para tratar de que esta creciente se frene y finalmente esta otra manera de que se produzca una glomerulonefritis crescéntica, y son lo que se llama glomerulonefritis crescéntica pauciinmune. Se produce por vasculitis de pequeño vaso. Es una lesión necrotizante del capilar glomerular. Es pauciinmune, por lo tanto no tiene inmunocomplejos en el fondo. Aquí la patogenia es diferente. Y los marcadores serológicos son estos, ¿no? Mieloperoxidasa y proteinasa 3 pueden ser uno o otro positivo. Usted tiene una sensibilidad de 90% para llegar a un diagnóstico serológico que apoya la sospecha clínica. Las clínicas asociadas a estas son básicamente estas tres de vasculitis de pequeño vaso, que obviamente están muy emparentadas unas con otras. La primera es polengitis granulomatosa, es decir, tiene una vasculitis, pero asociado a esta formación de granulomas, que se conoce como Wegener GPA. Tenemos esta segunda posibilidad que se conoce como una poliangiitis microscópica. La diferencia con la primera es que esto no tiene granulomas en el estudio histológico de la lesión y se conoce con la sigla de MPA. Y finalmente esta, que es una poliangiitis también granulomatosa, pero eosinofílica, tiene aumento de los eosinófilos en la sangre y se conoce como EGPA, y el nombre también que se usa es Churg-Strauss. Aquí está la patogenia de esta vasculitis, ANCA positivo. Esto es un poquito confuso, pero lo que quiero mostrarle acá es que normalmente los neutrófilos pueden circular, entre comillas, no estimulados, pero por algún estímulo de citoquina que estimula los neutrófilos, estos neutrófilos pueden, los antígenos ANCA que están en el citoplasma, fuera de la posibilidad de ser reconocido como antígeno, se desplazan y se exteriorizan en la pared. Y entonces se une este antígeno con el anticuerpo correspondiente. Se produce entonces activación del neutrófilo, citotoxicidad, daño en la pared y finalmente una vasculitis que produce la destrucción de este vaso. Algunas pequeñas datos de punto de vista clínico. Tenemos acá Wegener, la polengitis microscópica y el Churg-Strauss. Tienen en general estos pacientes una clínica común, consultan porque se sienten agripados, tienen fiebre, han tenido baja de peso, como agudas, así bruscas, pero de repente las cosas son más pausadas en el tiempo, más lentos, van de a poco produciendo los síntomas, artralgia, y muchas veces también como clínica común la hemoptisis. Esta es la clínica, bastante más como rica que en relación a las otras. Tienen compromiso de la vía respiratoria alta estos pacientes, entonces pueden tener epistaxis, sinusitis, pueden tener sordera, pueden tener estenosis suplótica, pueden tener esto que se conoce como nariz sencilla de montar, producto en el fondo de se le perfora el tabique nasal por la vasculitis y entonces la nariz y el dorso de la nariz tiende a quebrarse, produce entonces una deformación que es muy, muy típica, aparición de púrpura en la piel. En esto, tanto Wegener también como la poliangiitis y el Churg-Strauss producen. Hay que estar atento y para eso hay que examinar bien acuciosamente el paciente, la púrpura, en este tipo de vasculitis de pequeño vaso. Puede haber mononeuritis múltiple, puede haber granulomas en el pulmón. En el caso del Wegener, uno puede ver en el escáner o en la radiografía nódulos pulmonares y algunos de ellos incluso excavados, necrotizados en el centro, relacionados con esta posibilidad de estar frente a un paciente con un Wegener. La polengitis microscópica tiene cosas parecidas, pero no tiene todo este compromiso de la vía respiratoria alta. Y en el caso de Churg-Strauss, el paciente
evoluciona su enfermedad con la eosinofil en la sangre, y eso sirve mucho para suponer que uno puede estar enfrente a un Church-Strauss, aunque esto es una enfermedad bastante menos frecuente que las otras dos. Y también puede tener granulomas pulmonares con las mismas características en el caso del Wegener. En laboratorio, en general, el paciente de Wegener tiene PR3-ANCA o C-ANCA si usamos la inmunofluorescencia. Y en el caso de la colangitis microscópica, tenemos un MPO-ANCA y la inmunofluorescencia es un P-ANCA. Y en el caso de Church-Strauss es similar a la polingitis microscópica. El compromiso renal es más frecuente en las primeras dos y es bastante poco frecuente en la de Church-Strauss. A todo esto se me está olvidando decir que esto se llama mieloperoxidasa, proteinasa 3, que son enzimas que están en el citoplasma de los neutrófilos. La aproximación inicial de esta glomerulonefritis crescéntica está puesto acá, en el fondo. Me parece que es una buena manera de partir el tratamiento de estos pacientes. Se habla aquí también de crescéntica o glomerulonefritis rápidamente progresiva, porque esto le pone urgencia al tratamiento. Entonces, si ustedes están frente a un paciente, ustedes se dan cuenta que tiene una baja en su función renal y esto va progresando con bastante rapidez, estamos hablando en semanas. Ojo, pueden estar en presencia de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, en estas circunstancias, por favor, tomen y acuérdense y háganse un examen de orina al paciente. Si ese examen de orina tiene hematíes y proteína, ojo, puede ser esto. Y en ese caso, examinen bien los hematíes y si los hematíes tienen características de ser glomerulares, y si además tienen piuria sin infección urinaria, entonces consideren por favor la posibilidad de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cierto? Que están en presencia de un paciente que de los riñones se están produciendo estas crecientes. Si es así, entonces, si están considerando esto, pedir rápidamente serología para antimembrana basal, ANCA, antinucleares y complemento, dejar esto tomado, descartar la infección y plantear la posibilidad de hacer una biopsia renal si es posible. Realmente el paciente no está en condiciones de biopsia renal, no se van a quedar esperando que se busque esa condición para hacer una biopsia renal, para seguir con todo lo que vale la pena hacer. Y entonces, si todo esto lo consiguen en menos de 24 horas, cosa que es bien difícil, pueden hacer un tratamiento específico, ya van a tener los resultados y van a poder saber con mayor exactitud frente a qué están. Ahora, si todos estos estudios se van a demorar más de 24 o 48 horas, sencillamente ustedes están autorizados para partir el tratamiento. Estos pacientes se tratan inicialmente con dosis altas de corticoides y en general a todas las glomerulonefritis crescéntica o rápidamente progresiva se tratan de esa manera. La idea es parar la creciente y eventualmente partir al tiro con plasmaferesis en caso si hay sospecha fundada de que están en presencia de un anticuerpo de membrana basal. Y por aquí parten. Después entonces vendrán los exámenes que refuerzan esto o lo otro. Después vendrá que a lo mejor se puede hacer biopsia renal. Ahora, obviamente si esta primera fase, que es los hematíes y las proteínas, no hay ni hematíes ni proteínas, y el paciente está en esta situación de baja en su función renal, bueno, evalúen otras posibles causas de injuria renal aguda que no sean no glomerulares, porque puede haber otra explicación. Entonces, en resumen, lo que he tratado de mostrarle es un poquito lo siguiente, o por lo menos el resumen que quisiera hacer. Primero, me parece a mí en estas circunstancias importante definir lo que es el síndrome nefrológico que están viendo. Síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, rápidamente progresivo. Definir el síndrome nefrológico, qué situación están viendo. La segunda pregunta que creo que hay que hacerse, ¿hay alguna urgencia aquí que está asociada a la evolución que yo estoy observando? Porque si hay una urgencia, lo lógico sería tratar esta urgencia, ¿no? Tercero, plantearse, ¿esto es una causa primaria o es secundaria? Por las cosas que yo les he mostrado, ustedes se pueden dar cuenta de que preferentemente hay causas secundarias, enfermedades que están de alguna manera produciendo el problema renal, y en ese caso son esas las enfermedades que hay que diagnosticar y tratar. Y para eso la historia clínica y el examen físico son súper importantes. Un laboratorio complementario y el laboratorio serológico en algún momento
tiene que llegar y poderles ayudar en la biopsia renal, que les va a contar eventualmente la posibilidad de una enfermedad probablemente tal, no sé, una nefropatía por depósito de IgA, es una enfermedad. Y ahí entonces van a tener claro frente a qué están. Un patrón de daño histológico, como puede ser una membrana proliferativa, que no le va a encontrar más que eso, salvo alguna cosa específica, como esta cosa de depósitos de monoclonales, o buscar patologías asociadas al diagnóstico histológico. Y finalmente el tratamiento, que en general, se lo dije inicialmente, tratamiento general, las complicaciones pueden estar produciendo la enfermedad misma, y el tratamiento específico, control y seguimiento. Y finalmente aquí les puse un glosario de repente estos términos que cuesta entenderlos y que siempre son muy usados en la literatura nefrológica y probablemente también en las clases que han escuchado. Así que, y con estos diapositivos doy por finalizada la clase de síndrome nefrítico.